Muy buenas a todos, estamos aquí en otro directo. Aprovecho pues hacer el directo en el coche, a veces es el momento, ¿no? que tengo un poco de tiempo y bueno, obviamente no voy a responder a preguntas ni nada que la persona pues haga, así que bueno, cualquier pregunta que tengáis que hacer la podéis hacer al correo electrónico laverdadilustrada@gmail.com o bueno, incluso pues la podéis hacer a través de la plataforma Instagram, donde nos podéis encontrar por La Verdad Ilustrada, donde subimos los mismos vídeos que subimos aquí, con algún añadido más en imágenes. Y bueno, la gente pues nos escribe por ese medio, nos busca ahí, nos escribe y bueno, pues si queréis poner en contacto con nosotros lo podéis hacer por ahí, por ese medio. Bueno, hemos estado haciendo un directo de venida en relación a bueno, el tiempo del fin. Hemos hablado un poco del papado, hemos hablado un poco de la ley de Dios, hemos hablado de la libertad de conciencia, hemos hablado de varias cosas. Y bueno, y es bueno pues siempre hablar en relación a lo que acontece, ¿no? A veces, cierto que se hace hincapié, ¿no? Se habla de la Biblia, se explican historias, pero no las traducimos a nuestro tiempo, sino que simplemente pues explicamos la historia y no le sacamos provecho para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y dice que Pablo, ¿no? Que todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿no? Para aquellos que van a estar vivos, ¿no? En el tiempo de fin, ¿no? Para aquellos que van a vivir, ¿no? En los últimos siglos, el último tiempo, ¿no? En este mundo. Entonces todo fue escrito para nosotros. Entonces de todo tenemos que sacar este provecho, ¿no? Entonces estaba pues pensando un poco de cuál es la condición del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Vamos a hablar un poco, iremos haciendo, supongo, hablando un poco de bueno, la historia de la ley de Dios, porque este es un punto importante. Hacemos hincapié en la ley de Dios no bajo un sentido legalista, porque recordemos que los fariseos hablaban de la ley de Dios en el sentido legalista. ¿En qué sentido? Pues recordemos que cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, y luego les dijo que hicieran un tabernáculo, ¿no? Donde él pudiera morar, ellos no entendieron bien, porque ellos se limitaron simplemente a preparar un recinto, un templo donde la presencia de Dios, la Shekinah, pudiera morar ahí, pero sin embargo Dios no moraba en los corazones de ellos. Es decir, ellos se dedicaban a hacer las ceremonias, los rituales, todo eso lo tenían al pie de la letra, es decir, la letra la tenían, pero sin embargo la parte espiritual, la parte realmente que entraña nuestras vidas, lo que es el carácter, en ellos no moraba, ¿no? Dios, que de hecho nuestro cuerpo dice que nuestro cuerpo es templo, ¿no? Del Espíritu Santo, donde Dios, ¿no? puede morar en él, ¿no? Entonces, es que había un coche ahí que se había como medio estrellado. Entonces, cuando Dios pone al pueblo de Israel de una manera concreta, ¿no? Cuando establece el santuario levantado, ¿no? Por Moisés, pone el santuario en el centro y luego pues el pueblo rodeando, ¿no? el santuario, y por lo tanto Cristo habitaba ahí en medio de ellos, ¿no? Pero ese en medio de ellos no solamente se refería a vivir ahí en medio de ellos, sino también en el corazón de ellos. Por eso dice que pondré tu ley, ¿no? En tu corazón. Creo que es en el Salmos 48, ¿no? El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, ¿no? Así es como Cristo mora en nosotros, ¿no? Y si Cristo mora en nosotros, obviamente, pues nosotros... Y eso no es cierto. Había ley. Lo que pasa es que la ley no estaba escrita en ninguna tabla de piedra. La ley estaba escrita en el corazón de Adán, en el corazón de Abel, en el corazón de Eva. Y, por lo tanto,
tanto, ellos estaban en obediencia, ¿no? En obediencia a esa ley, porque su ser los movía, ¿no? A eso, a estar siempre en obediencia a los mandamientos de Dios. Pero no había una ley en ningún lugar donde la gente pudiera ir y decir, ah, mira, la ley dice, no, sino que la ley estaba escrita en el corazón de ellos. Por eso a Caín se le contó por pecado. Es decir, ¿dónde había una ley que decía no matarás? Muchas personas dicen, no, pero es que el no matarás es obvio. No, no es que sea obvio, no. Es decir, es que estaba escrito en el corazón de ellos el no matar. Y para Caín tener que matar a Abel tuvo que quebrantar su conciencia, la cual, cuando tuvo el sentimiento de airarse, porque eso no es de la noche a la mañana, eso supongo que fue pues un tiempo en el cual pues Caín estuvo batallando, ¿no? Porque estaba en ira, ¿no? Contra su hermano, y al final terminó ese proceso de ira en matar, ¿no? Cometió el pecado, ¿no? O efectuó el acto, ¿no? De matar. Él quizás en su corazón ya lo estaba matando, ¿no? Pero al final lo llevó a cabo matando a Abel. Pero no había ningún lugar donde dijera no matarás, o no tendrás dioses ajenos, o honra a tu padre y a tu madre. No había ningún lado, sino que eso estaba escrito en el corazón de las personas, ¿no? Y una vez entró el pecado, esa ley seguía estando, pero ¿qué había? Había esa lucha, ¿no? Contra esa tendencia, ¿no? Hacia el mal. Recordemos que antes del pecado, Adán y Eva no tenían tendencia hacia el mal. Ellos, su naturaleza era una naturaleza no caída, y por lo tanto ellos siempre estaban en obediencia a Dios, ¿no? Pero una vez entró el pecado en ellos y cedieron a la tentación, su naturaleza cambia. Es decir, empieza a haber pues esa deseo, ¿no? Esa enemistad con la ley de Dios, con el carácter de Dios. Y por lo tanto nosotros estamos en enemistad con Dios. Nuestra mente, por eso Pablo, ¿no? Cuando habla, dice que lo que quiero hacer es, eso no hago, ¿no? Y lo que no quiero hacer es con Dios. Nuestra mente, por eso Pablo, ¿no? Cuando habla, dice que lo que quiero hacer es, eso no hago, ¿no? Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es lo correcto, pero sin embargo, nuestros miembros, nuestra naturaleza, nos tiende a lo malo. Por eso necesitamos de Cristo morando en nuestro corazón para que nuestra naturaleza cambie, ¿no? ¿En qué sentido? No es que haya un cambio de la carne, sino que al Cristo, al morar en nosotros, pone en jaque, digamos, esta naturaleza caída. Nosotros seguimos teniendo la naturaleza caída, pero sin embargo vencemos toda tentación por el poder de Cristo, ¿no? En nosotros. Dice en 1 Corintios 10:13, dice que no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, ¿no? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, porque os dará la salida juntamente con la tentación. Es decir, cuando venga la tentación, Él mismo nos va a dar la salida para que podamos obtener victoria, ¿no? A la vez también en 1 de Juan 3, del versículo 6 al 9, dice que cuando Dios mora con nosotros no podemos pecar, ¿no? Dice que es imposible que pequemos, ¿no? Y esta es la condición que debemos de tener, o deberíamos de tener, ¿no? Y es la condición que debe de tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Hay una cita que es muy interesante que dice que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él, es decir, vendrá Cristo a reclamarlos como suyos, ¿no? Muchas veces se tiende a pensar que, bueno, no, solo basta en que sea bueno, solo basta en que haga cosas buenas, y ya está. Y si hago de malas, como hago más buenas que malas, Dios tendrá en cuenta eso y pondrá en la balanza, y pondrá pues la balanza, pues si un 60% de mi vida o un 80% ha sido bueno pero un 20% malo, pues en la balanza gana obviamente lo bueno y lo malo pues no, entonces me salvo, ¿no? Ese es un concepto, ¿no?, que se tiene, pero eso no es así. Imaginémonos que una persona mata a un familiar nuestro, y entonces esa persona, cuando se presenta ante el juez, le dice: bueno, es cierto, yo he matado a esa persona y soy culpable, ¿no?
pero es que yo también he salvado la vida a tal persona. Es decir, yo he salvado la vida a 9 personas, pero he matado a una. Y el juez le dice, bueno, pues entonces no eres culpable. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros ante el juez? Pues que sería un juez injusto, porque no estaría juzgando, ¿no?, con justicia. Entonces Dios también debe de juzgar con justicia. Y Él lo que quiere es que nosotros reflejemos perfectamente el carácter de Cristo. Muchas personas dicen, no, el carácter de Cristo o la ley no se puede guardar. No se puede guardar. Es imposible para el hombre guardarla. Necesitamos de Cristo. ¿Qué es vivir en santidad? Pues es vivir en obediencia a la ley de Dios, por amor a Él y por amor al prójimo. De hecho, la ley se basa en estos dos grandes principios. Bueno, en un principio, ¿no?, que es el principio del amor. Y entonces nosotros debemos de vivir por amor a Dios, o debemos hacer las cosas por amor a Dios o por amor al prójimo, ¿no? Que también es otro concepto, ¿no? El concepto de que muchas personas dicen que la ley fue abolida en la cruz, o que Cristo incluso cambió la ley. Y Cristo no vino a cambiar la ley ni abolió en la cruz, nada. Solo abolió una cosa, que fueron la ley ceremonial, aquellas leyes de carácter ceremonial que apuntaban al pueblo de Dios a recordar que tenía que venir la promesa de un Mesías. Y cuando estas leyes se cumplieran en alguien, y se cumplieron en Cristo, entonces esas leyes ceremoniales debían de ser abolidas, ¿no? Es decir, antiguamente cuando entró el pecado, en el pecado, Dios estableció pues un sistema de ofrendas y de sacrificios que apuntaban a Cristo, en el cual pues se cogía un cordero, se degollaba y se quemaba o bueno, mejor dicho, bajaba fuego del cielo y Dios lo consumía, ¿no? Luego también, cuando el pueblo de Dios se estableció ya en el desierto, bueno, se iba moviendo, ¿no?, y habitaron en ese tabernáculo, ¿no?, o vivían alrededor del tabernáculo, y el tabernáculo era un tabernáculo móvil. Lo que sucedía es que el pueblo de Dios, cuando una persona pecaba, esa persona cogía uno de sus corderos y tenía que mirar que ese cordero fuera un cordero sin defecto, sin mancha. ¿Por qué? Porque ese cordero tenía que prefiguraba a Cristo, que era sin mancha. No podía tener mancha, no podía tener defecto, no podía ser cojo, ciego. Tenía que ser un cordero pues perfecto, ¿no? Y cuando el sacerdote revisaba el cordero y veía que era sin defecto, entonces era degollado. Mejor dicho, se ponían la mano encima de la cabeza del cordero, se confesaba el pecado, luego el autor de ese pecado degollaba al cordero y el cordero ya era entregado al sacerdote, que se encargaba, ¿no?, de oficiar en el atrio y luego en el lugar santo del santuario. Y ese cordero pues era un símbolo de Cristo, que en lugar de morir, recordemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, en lugar de morir ese pecador por haber pecado, por haber cometido una infracción de la ley, no puedo llevar una vida licenciosa, pecar y voy a ser salvo, sino que por los méritos de Jesús en la cruz, por lo que Cristo vivió, primero es importante entender que el sacrificio de Cristo es válido no solamente por el sacrificio, sino por su vida. Cuando hablábamos del santuario, recordemos que el santuario estaba conformado por una serie, bueno, era un patio, ¿no?, un atrio, donde había el altar del sacrificio, donde se sacrificaba la víctima, ¿no?, el cordero. Había también un lavacro, ¿no?, donde el sacerdote se lavaba, ¿no?, de aquella sangre. Y luego pues entraba al lugar santo, donde estaba a la izquierda entrando estaba el candelabro, a la derecha estaba la mesa con los 12 panes, y luego enfrente
antes de la cortina que separaba del lugar santísimo, había pues lo que es el altar de la oración. Y luego, pasada esa cortina, ya estaba lo que era el lugar santísimo. Lugar santo, lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo, ¿no? Y cada uno tenía una fase, cada uno de esos apartados del santuario tenía que ver con un momento de la vida, de la historia de Cristo, ¿no? Incluso el pueblo de Dios tenía que estar rodeando ese tabernáculo, ¿no? Viviendo, ¿no? Ahí alrededor de ese tabernáculo, de ese santuario. Ellos eran pecadores, ¿no? Y vivían en vidas y pecaban, ¿no? Y Cristo expiaba sus pecados a través de esa ofrenda, ¿no? Que luego Cristo, pues, la llevaría en carne, ¿no? En su propia vida, pues, al morir en la cruz, ¿no? Perdón, es que se me tapan los oídos. Entonces, Cristo, antes de morir en la cruz, tenía que vivir una vida perfecta. Es decir, Cristo no podía cometer un solo pecado, porque por un solo pecado que Cristo hubiera cometido, su sacrificio no hubiera valido de nada, porque era necesario que ese cordero fuera perfecto, ¿no? Y sin pecado, sin mancha. Y así fue, la vida de Cristo alrededor del santuario, por así decirlo, fue una vida perfecta. Luego Cristo murió la muerte perfecta. En la cruz, en la hora concreta, en la hora justamente que se tenía que sacrificar el cordero, se sacrificó a Cristo. Cristo murió en la cruz. De hecho, para aquellas personas que creen o no creen en el espíritu de profecía, en lo que Ellen White, ¿no?, escribe, ella habla en el libro del Deseo de todas las gentes, dice que en el momento justo, preciso, en el que Cristo dijo consumado es y murió en la cruz, estaba el sacerdote dentro del templo con el cuchillo para clavar y matar a la víctima, para ofrecer a la víctima. Pero ese día no hubo sacrificio. ¿Por qué? Porque justamente hubo el terremoto en el cual cuando Cristo murió hubo ese terremoto, ¿no? Y que se rasgó, ¿no?, el velo de arriba abajo en dos, y sucedió que algo interesante, que el cordero se fue y la persona que lo iba a sacrificar no lo pudo sacrificar. ¿Por qué? Porque ya el cordero verdadero que quita el pecado del mundo murió en ese mismo momento, ¿no? Luego siguieron con los sacrificios y demás, pero ese día no hubo el sacrificio que tocaba, ¿no?, el de las 3 de la tarde. Entonces, Cristo lo que hace es vive una vida perfecta, sin pecado. Cristo, tema importante, Cristo no viene con ventaja respecto a nosotros. Cristo no viene con una naturaleza diferente a la nuestra y por lo tanto Cristo cumple la ley porque es el Hijo de Dios y por lo tanto en él se le pone algo para que pueda obtener victoria sobre el pecado. No. Cristo viene en la condición que nosotros estamos cuando hemos nacido de nuevo. Es decir, Cristo no vino en enemistad con la ley, vino con naturaleza caída, con tendencia, ojo, lo que voy a decir, con tendencia al pecado. No estoy diciendo que pecara, sino que él, apartado de su Padre, su carne, su tendencia hubiera sido que hubiera pecado. Pero él mantuvo siempre en jaque toda tentación por su comunión con Dios. Cuando él oraba en el Getsemaní, oraba porque realmente era fuertemente tentado, así como nosotros somos fuertemente tentados. Y él pasó por la misma experiencia que nosotros pasamos y se hizo y vivió esa vida que nosotros vivimos, y él puede y siente o sintió lo que nosotros sentimos para ser ese sacerdote, ¿no?, que nos comprende y sabe perfectamente por qué punto estamos pasando. Es decir, él no vivió una vida diferente en el sentido que sí, fue tentado, ¿no? Pero a la vez hay que tener en cuenta algo, y es que él fue tentado en todo como nosotros, ¿no?, según nuestra semejanza, pero es que por otro lado él fue tentado por su parte divina, algo que nosotros no podemos ser tentados. Nosotros podemos ser tentados por la parte humana. Somos tentados a robar esto, a mirar esto, a hacer lo otro. Satanás nos está constantemente tentando, ¿no? Y otras veces somos nosotros que nos ponemos en esa tentación y Satanás aprovecha, ¿no? Pero en Cristo
en Cristo no solamente había estas tentaciones en que Satanás lo tentaba así como nos tienta a nosotros, sino que también lo tentaba por su lado divino, lo tentaba por su naturaleza humana y por su naturaleza divina, la cual la tenía, él la poseía. En Cristo, él no tenía, digamos, una naturaleza caída, sino que tomó sobre él nuestra naturaleza caída. Él se revistió de nuestra naturaleza caída, ¿no? Y por lo tanto, él cuando era tentado, debía de ser socorrido por el Padre, así como nosotros lo somos socorridos, ¿no? Somos socorridos por él. Fiel es justo, ¿no? Que Dios nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Por lo tanto, aquellas personas que dicen, no, es que vamos a estar pecando hasta que Cristo vuelva, es imposible dejar de pecar. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que Dios es justo y que no nos va a dejar ser tentados más, la tentación, es para caer en pecado, ¿no? Entonces, dice que no seremos tentados más de lo que podemos resistir. ¿Qué significa eso? Significa que si en algún momento del día nosotros estamos bajos de ánimos, con flaqueza, ¿no? Y nos viene la tentación, esa tentación que nos viene es la tentación justa que no permite, o que en unión con Dios permite que no caigamos en esa tentación. Es decir, no somos tentados nunca por encima de nuestras exigencias, porque si no eso sería injusto. Es decir, Dios nos pide que seamos santos, pero sin embargo somos tentados de una manera que no podemos resistirlo. Eso haría a Dios injusto, ¿no? Que es lo que quiere Satanás. Satanás quiere hacer injusto a Dios, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues a través diciendo pues que nos ha dado una ley que no podemos guardar, que somos tentados y hay tentaciones que no podemos obtener victoria, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿no? Y luego dice, en 1 Juan 3, dice que todo aquel que está unido a Dios no comete pecado, ¿no? Porque es nacido de Dios, y si es nacido de Dios no puede pecar, ¿no? Cuando Dios mora en nuestro corazón, no podemos pecar. Ahora, a ver, perdón, que no sé si es por aquí que tengo que ir o... No, me he equivocado. Pues eso, lo que decía, Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, sin pecar, tentado en todo como nosotros, más la tentación que recibía de su parte, de esa naturaleza divina. Nosotros no somos divinos, nosotros somos participantes de la naturaleza divina, es decir, nosotros cuando oramos, Dios nos imparte su poder, su gracia, su espíritu, y entonces es mediante esa naturaleza divina que nosotros vencemos y podemos vencer toda tentación. Humanamente es imposible, ¿no? Pero somos participantes de esa naturaleza divina. Cristo tenía esa naturaleza divina, pero no se sujetó a ella para vencer y para obtener victoria sobre todo pecado, sino que se sujetó a su naturaleza humana y vivió en obediencia a Dios, confiando en Él y teniendo una relación íntima, estrecha con su Padre. Y Él nos dejó como ejemplo, ¿no? Pablo dice, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. Y luego dice, el que dice que le ama debe de andar como Él anduvo, ¿no? No dice que debemos de andar en pecado y demás, porque Dios es bueno y justo, y entonces... Pero también la Biblia nos dice, sin embargo, si alguno pecare, dice, abogado tenemos. Es decir, para nosotros el pecado obviamente nos aparta de Dios, pero aun pecar tenemos a ese abogado que es Cristo, que vivió una vida perfecta, y por lo tanto nosotros nos podemos agarrar a su justicia, aceptar su justicia, que Él nos la impute, y entonces Dios, en lugar de ver a un vil y a un miserable pecador humillado, que se merece la muerte, a quien ve en nosotros es a Cristo, es decir, nos ve a nosotros cubiertos con el manto de la justicia de Cristo, y nosotros somos salvos no por nuestros méritos, no por obedecer la ley de Dios, sino porque estamos recubiertos con la justicia de Cristo.
ahí es cuando nosotros recibimos lo que es la justicia imputada, es decir, se nos imputa, digamos, la justicia de Cristo. Cuando nosotros pecamos, merecemos la muerte, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Dice, creo que es en Juan 3.23 o Juan... Oh, no, perdón, Romanos 3.23 o Romanos 6.23. La paga del pecado es muerte. Entonces nosotros nos merecemos morir, pero cuando nos arrepentimos de ese pecado, entonces Cristo nos imparte su justicia, nos reviste con su justicia. Ese es el ni yo te condeno, ¿no? Recordemos, cuando estaba la mujer adúltera que le iban a apedrear, Cristo ve, ¿no? En el corazón de ella lee que ella se arrepiente, ¿no? De lo que ha hecho. Cristo la libra, ¿no? De morir esa muerte que ella merecía, aunque no era una muerte justa, ¿no? Porque no estaban aquellos que nos... es decir, cuando la ley judía decía que una persona que era tomada en adulterio debía de morir juntamente con el adúltero, ¿vale? Pero ahí no había adúltero. ¿Dónde estaba el adúltero? No estaba, ¿no? El adúltero, entonces no se podía, ¿no? Lapidar a esa persona. Sin embargo, ellos la querían lapidar. Sin embargo, Cristo mostró, ¿no? Que realmente, pues, ninguno de ellos, los que estaban ahí, era justo, ¿no? Sino que todos ellos seguramente se habían acostado con ella en algún momento de sus vidas. Y se merecían la muerte igual que ella. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. En este ni yo te condeno está la justicia imputada. Es decir, Cristo le imparte su justicia. Es decir, ni yo te condeno. Es decir, mereces morir, pero tu arrepentimiento, mi justicia, cubre tu pecado y por lo tanto es como si nunca hubieras pecado. Pero luego no queda ahí. Es decir, no le dice ni yo te condeno, ¿no? Sino que dice ni yo te condeno, le dice vete y no peques más. Es decir, vete y no quebrantes más la ley, ¿no? Porque pecado es infracción de la ley. Esto es curioso, porque muchas veces la gente se queda con el ni yo te condeno, ¿no? Ni yo te condeno, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Es muy importante y es el amor de Cristo, ¿no? Para con nosotros, ¿no? Que Él, habiendo sido justo y nosotros mereciéndonos la muerte, Él murió la muerte que nosotros merecemos y Él nos cubre con su justicia. Pero nos dice ni yo te condeno. Pero a la vez también nos dice vete y no peques más. Que es lo que le dijo, ¿no? A la mujer adúltera, vete y no peques más. Este vete y no peques más es porque Cristo nos imparte, en una nos imputa, es decir, nos hace justos, nos justifica de todo pecado, hemos pecado, con corazón contrito vamos a Dios y le pedimos perdón de pecados, entonces ni yo te condeno, ¿no? Justicia imputada, se nos imputa la justicia de Cristo en nosotros y somos justificados por la fe, somos hechos justos, como si jamás hubiéramos pecado. Pero sin embargo, luego, seguidamente, en esa oración de arrepentimiento, también está el vete y no peques más. Que ese vete y no peques más es la justicia impartida. Ya no es imputada, sino que es impartida. Que es esa justicia, esa gracia que se nos imparte para obtener victoria sobre todo pecado. Es decir, hay dos gracias, por así decirlo, ¿no? Es una misma gracia, pero para que nos entendamos, está la gracia para perdón de pecados y la gracia para victoria sobre todo pecado. ¿De acuerdo? Entonces, en la oración nosotros recibimos la gracia imputada para victoria, ¿no? Para perdón de todos los pecados, y la gracia impartida para obtener victoria y vivir en santificación. Una cosa es la justificación y la otra es la santificación. La justificación es en el momento en que nosotros pecamos, somos justificados por la fe cuando nos arrepentimos, ¿no? Y para Dios es como si jamás hubiéramos pecado, porque no nos ve a nosotros, sino que ve Cristo en nosotros. Y a la vez nos imparte esa justicia para que podamos obtener victoria sobre toda tentación y podamos vivir bajo la gracia, ¿no? Ahí este es el concepto, ¿no? No, es que dicen muchos, ¿no?
es que los cristianos no estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y es cierto, el cristiano no tiene que andar bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿En qué sentido? Que nosotros no debemos de vivir bajo la ley en el sentido que creyendo que nosotros guardando la ley somos salvos. Nosotros nos merecemos morir y somos salvos por la justicia de Cristo. Pero a la vez esa justicia de Cristo nos capacita para que nosotros guardemos toda la ley, ¿no? Y seamos obedientes a Él, ¿no? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No como un mero camino legalista de que yo hago esto y entonces me merezco la salvación, sino que por amor a Dios yo guardo sus mandamientos, ¿no? Entonces, Cristo nos imputa su gracia, su justicia y también nos santifica. Eso es la justificación y la santificación. El ladrón en la cruz fue justificado y santificado. Fue santificado, porque si hubiera sido solamente justificado y hubiera seguido pecando, no hubiera sido salvo. Sin embargo, le dijo, ¿no? De cierto te digo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Pues cuando yo vuelva por segunda vez, no en ese momento. Ese también es el otro concepto que entraríamos ya en un tema de la inmortalidad del alma, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ese ladrón reconoce, ¿no? Que él merece la muerte, ¿no? Pero que Cristo no se la merece morir, reconoce la justicia de Dios y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿eh? No le dice, acuérdate de mí ahora cuando muera y estemos en el cielo, sino cuando vengas en tu reino. ¿Cuándo? Pues en la segunda venida, cuando Cristo venga, que se acuerde de él. Y claro que se acordará. Cristo, cuando venga por segunda vez, se acordará de ese ladrón en la cruz, de la promesa que hubo, ¿no? En ese momento, y de cómo el ladrón, ex ladrón, ¿no? En la cruz, se arrepintió de sus pecados y fue justificado y santificado. Así que todos somos justificados y santificados. Se nos da el poder para obtener victoria y a la vez también el poder para se nos imputa el poder para perdón de pecados, que se nos hace justo, ¿no? Y el poder para vencer toda tentación. Entonces, ¿cuál es la condición del pueblo de Dios para el tiempo del fin? ¿Cuál debe ser la condición para el tiempo del fin? Si vamos a la Biblia y vamos otra vez al santuario, nos daremos cuenta que hablábamos antes, para aquellas personas que estáis en todo el directo, que el cordero era, a ver, por aquí, el cordero era sacrificado, ¿no? Era sacrificado y luego pues el sacerdote entraba luego al lugar, el sacerdote luego se lavaba, se limpiaba, ¿no? De aquella sangre. Todo el santuario tipifica la vida de Cristo. Habíamos dicho que la manera que estaban, en la disposición que estaba puesto pues el campamento, significa la vida de Cristo, ¿no? Una vida ordenada, ¿no? Porque justamente estaban puestos en un orden concreto. Y esa es la vida de Cristo, ¿no? Una vida sin pecado. Luego, el altar del sacrificio era símbolo de la muerte de Jesús en la cruz. La fuente o el lavacro era símbolo de la resurrección de Jesús. Recordemos que el bautismo que nosotros hacemos es un bautismo por inmersión, el bautismo bíblico, no el que nosotros hacemos, sino el bíblico es por inmersión, no es por aspersión, sino es por inmersión y tiene un simbolismo que significa morir al yo y resucitar en Cristo. Es decir, esa criatura que antes éramos deja de ser y pasamos a ser una nueva criatura en Cristo, ¿no? Entonces, este es el plan de la redención. La vida de Cristo en el campamento. La muerte de Cristo en el altar de sacrificio. La resurrección de Cristo en el lavacro, en la fuente. Pero ahí no termina el plan de la redención. Es que a veces parece que el plan de la redención termina en la cruz y en la resurrección de Jesús. Pero es que bíblicamente no es así. El plan de la redención sigue. ¿Y qué pasaba luego? Pues pasaba
que el sacerdote entraba al lugar santo, ¿no? Y recordemos que Cristo se ha hecho un mejor sacerdote que los que oficiaban anteriormente, porque todos esos sacerdotes pues morían, pecaban, etcétera, pero este sacerdote es perfecto, ¿no? Y es Cristo. Y Cristo, cuando asciende al cielo, no va al lugar santísimo. Hay una mala traducción del libro de Hebreos que dice que entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Cristo no entró al lugar santísimo una vez resucitó y ascendió al cielo, sino que Cristo entró al lugar santo. Recordemos, Jesús resucita y se encuentra a María, ¿no? ¿Y qué le dice? Supongo que María, cuando reconoce que es Jesús, él le dice, María. Ella lo reconoce y le dice, Jesús. Va hacia él, imagino, y lo quiere abrazar. Pero él le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre, ¿no? A vuestro Padre, ¿no? Y subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué sucede? Porque luego sí que tocaron a Jesús. ¿Qué significa eso? Porque luego recordemos que Tomás tocó, ¿no? Tocó la llaga en el lado izquierdo, ¿no? de Jesús. ¿Por qué tocó la llaga? Porque Cristo ya había subido al cielo. Es decir, es que a veces también hay el concepto que Jesús estuvo 40 días ahí en la tierra y luego ascendió al cielo. No es así. Cristo antes, una vez se encuentra a María, dice, no me toques porque no he subido al Padre, ¿no? Sube al Padre. El Padre examina sus heridas, examina su vida, si realmente Él es merecedor, ¿no? Y nos puede hacer propiciación por nuestros pecados. Una vez se examina el Cordero, se comprueba que realmente la vida de Cristo es perfecta, vive la vida perfecta, muere la muerte perfecta, resucita una resurrección perfecta y por lo tanto recibe el derecho de poder ejercer intercesión, ¿no? Ante nosotros, porque si hubiera cometido un pecado él no hubiera sido el sacrificio perfecto y por lo tanto él hubiera merecido la muerte y no hubiera resucitado, ¿no? Al menos en su naturaleza humana, ¿no? Entonces, cuando Cristo se encuentra a María, lo que hace es asciende al cielo, se presenta ante el Padre, se comprueba, ¿no? Se comprueba que Cristo realmente es la ofrenda perfecta, es el sacrificio perfecto, y por lo tanto luego ya baja otra vez a la tierra, está 40 días con sus discípulos y después ya asciende al cielo. Cuando asciende al cielo, la segunda vez que asciende al cielo, cuando asciende esa vez al cielo, no va al lugar santísimo, no puede ir al lugar santísimo, tiene que ir al lugar santo. ¿Por qué? Porque hay una obra en el lugar santo. ¿Cuál es la obra en el lugar santo? La obra en el lugar santo es la de perdón de pecados. Es decir, él se sienta a la diestra del Padre y empieza esa obra que el sacerdote hacía en el lugar santo. La obra de perdón de pecados, ¿no? Se cogía la sangre, ¿no? Y se ponía la sangre en los 4 cuernos, ¿no? También del altar de la oración. Y otra cosa que se hacía es se quemaba incienso, ¿no? Y ese incienso es símbolo de la oración, ¿no? Ese humo subía y pasaba por encima del velo e iba al lugar santísimo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, en ese punto del santuario, lo que tenemos es que una vez Cristo ha muerto, resucitado y puede interceder por nosotros, entonces nuestras oraciones son escuchadas, ¿no? En el cielo y entran, ¿no? Al lugar santo, son olor grato, ¿no? Dice el humo, ¿no? El humo del incienso es de olor grato, ¿no? Esa oración es recibida y por lo tanto la justicia de Cristo es puesta en nosotros, ¿no? Y la obra que Cristo realiza en el lugar santo es una obra de no de borramiento de pecados, sino de recibir el pecado. Ese pecado queda ahí, queda manchado, queda la sangre, por así decirlo, de ese pecado que hemos cometido, queda en el lugar santo, en el cielo, y así como quedaba en el lugar santo en la tierra. Es decir, el lugar santo, pues cada vez que una persona cometía pecado, cada vez que el pueblo se ofrecía por el pueblo,
la sangre se rociaba en el velo, ¿no? Y la sangre pues se iba ensuciando y iba quedando pues el santuario por dentro todo rojo de todos los pecados que se cometían, ¿no? Pero dice que una vez al año el santuario entraba, y ya no entraba al lugar santo, sino que entraba al lugar santísimo. Y cuando entraba en el lugar santísimo empezaba una obra de borramiento de pecado, ¿no? Esto lo vengo a decir porque cuando Cristo ascendió al cielo entró al lugar santo, estuvo en el lugar santo y allí ofició por nosotros, y es a través de la oración, ¿no?, que nosotros nos comunicamos con Dios a través de Cristo y recibimos esa bendición del cielo, ¿no? Para obtener victoria sobre todo pecado, para recibir aliento, para ánimos, para recibir pues la luz de los atrios celestiales esté aquí en nosotros tengamos esa esperanza gloriosa, ¿no?, en que hay un Dios en el cielo que nos ampara, nos ayuda, nos escucha y nos capacita, ¿no? Tenemos fe en eso, ¿no? Pero resulta pues eso, que una vez al año el sacerdote entraba, ¿no?, en el lugar santísimo, y lo que hacía, bueno, había algo más, ¿no? Pero bueno, para ir acortando un poco, entraba en el lugar santísimo y lo que hacía era borramiento de los pecados, borramiento de grana, ¿no? Porque dice, si vuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos, ¿no?, como la nieve, ¿no? Este es el proceso que se hace ahora, que estoy orando, habiendo entregado todos los pecados, se ofrecía un pecado, se ofrecía el pecado, mejor dicho, de todo el pueblo, de todos aquellos pecados que quizás no habían sido confesados durante todo el año, se confesaban ahí, era el último momento, ¿no? Y el sacerdote entraba al lugar santísimo, habiendo ofrecido todos esos pecados, y con la sangre la rociaba ya no fuera en el lugar santo, sino dentro en el lugar santísimo sobre el arca del pacto. Y esto es importante, ¿no? Porque esa es la ley que nos condena, porque nosotros estamos en enemistad con esa ley y como quebradores o por haber quebrantado esa ley que merecemos morir, ¿no? Pero sin embargo se nos cubre, ¿no?, nosotros con la justicia de Cristo, con la sangre de Cristo, y somos hechos limpios, ¿no?, por la fe. Entonces, ¿cuál es la condición del pueblo de Dios para este tiempo del fin? La condición del pueblo de Dios para este tiempo del fin es que estamos en un tiempo en el cual Cristo está haciendo esta obra de borramiento de pecados, de limpiar los pecados que hay en el santuario, ¿no? Y esta es una obra de juicio en la cual se están examinando todos los casos de todas las personas que han muerto en Cristo y que han orado, ¿no?, han entregado, ¿no?, su vida a Cristo, han entregado sus pecados a Cristo, y esos pecados están siendo borrados, ¿no? Se empieza desde Adán o quizás desde Abel, ¿no?, que fue la primera persona en morir, y se va declarando a esa persona justa. ¿Por qué? Porque al lado del pecado ese está escrito perdonado. ¿Por qué? Porque esa persona ha confiado en Cristo y Cristo le ha perdonado ese pecado, ¿no? Todo hablo en símbolos, ¿eh? No es que ponga perdonado ahí al lado, sino no podemos saber exactamente cómo es, ¿no? Pero sí que sabemos que esos pecados suben al cielo, ¿no? En nuestras oraciones nosotros les entregamos ese perdón, le damos, ¿no?, y le pedimos ese perdón de pecados y Dios nos perdona, ¿no? Entonces, pero aún así el pecado sigue estando ahí. El pecado sigue estando ahí, y no es hasta el tiempo que había el tiempo de juicio, que entonces se hace ese borramiento de pecados, ¿no?, que es la obra que actualmente se está haciendo, ¿no?, el borramiento de pecados. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto? No quiero entrar en todo este tema, que es un tema complejo, tengo que ir con la Biblia, punto por punto, es un tema más complejo, ¿no? ¿Cuál es la condición del pueblo de Dios para este tiempo del fin? Muchas personas dicen que vamos a estar pecando hasta que Cristo vuelva. No, es algo inherente a nosotros, nuestra naturaleza es así, pecamos por nuestra naturaleza, y eso no es cierto, no pecamos por naturaleza, sino pecamos por decisión. Creo que es en Santiago 5:17, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es decir, no te dice que no, tú porque has nacido con naturaleza caída te es contado por pecado, no, sino tú, sabiendo que lo que haces está mal hecho y lo haces, te es contado por pecado. O tú, sabiendo que sabiendo que es lo bueno que puedes hacer y no lo haces, te es contado por pecado, ¿no?
Entonces, cuando... A ver, un segundo. Cuando nosotros... o bueno, mejor dicho, volviendo, ¿no? Es que me lío un poco cuando voy conduciendo y no... Me cuesta clarificar un poco todo y atarlo todo, ¿no? Y a veces pues pierdo un poco el hilo cuando hago algún adelantamiento o algo. Digo que... ¿Qué condición es la del pueblo de Dios? ¿No? Muchas personas dicen, no, estaremos pecando hasta que Cristo vuelva. Y eso no es así. No estaremos pecando hasta que Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque el mismo santuario nos enseña que tiene que haber antes un borramiento, un limpiamiento y borramiento de los pecados. Y por lo tanto, cuando Cristo venga, debemos de estar limpios ante Él. No podemos estar en pecado, ¿no? Creo que es en Mateo 1:21 dice que, hablando de Jesús, dice... Y será llamado Jesús porque Él os limpiará, dice, de todo pecado. No, os limpiará de pecados, ¿no? No os limpiará o no os salvará, ¿no? Perdón. No os salvará en pecado, sino que os salvará del pecado. De pecar, ¿no? Él nos salva de pecar. No es que nos salva del pecado, sí. Él nos salva del pecado en el sentido que nosotros hemos pecado y nos merecemos morir y Él nos salva de eso, pero a la vez también nos salva de pecar. Es en 1 Juan 3, creo que es el versículo 8, dice que para eso vino el Señor, ¿no? Para deshacer las obras del diablo. No es que vino a deshacer las obras del diablo en sí, de Él, y Él no puede actuar de la manera que quiera actuar. No es eso, sino que Él viene a deshacer las obras del diablo en nosotros. Es decir, cuando nosotros desobedecemos a Dios y pecamos contra Él, estamos haciendo las obras del diablo. Pues Él vino a deshacer esto, ¿no? Entonces, cuando Cristo venga, el pueblo no puede estar en pecado. Una persona no puede estar en pecado, no puede estar en adulterio, no puede estar con vicios, no puede estar viviendo una vida en pecado y creer que cuando Cristo venga lo va a limpiar de todo pecado, porque así no va a ser. Cristo viene a destruir el pecado juntamente con el pecador, ¿no? Si esa persona tiene pecado, pues ese pecado lo que va a hacer es que esa persona pues sea consumida, ¿no? Porque el pecado no puede estar ante la presencia de Dios, ante la gloria de Dios, y por lo tanto, si hay pecado, esa persona es consumida, ¿no? Juntamente con el pecado. Por lo tanto, cuando Cristo venga en las nubes, no lo hará para cambiar la condición nuestra en el sentido de, bueno, X personas estén en pecado, yo las santifico en ese momento, no. Eso es un proceso que debemos de hacer ahora. Ahora debemos de estar viviendo y teniendo esta experiencia de borramiento de pecados, de obteniendo victoria sobre el pecado, confesando nuestros pecados, entregando nuestra vida a Cristo, apartando el yo, los deseos de la carne, ¿no? Y manteniendo en jaque todas las tentaciones, no por nosotros mismos, porque por nosotros no podemos, sino mediante Cristo, ¿no? Mediante el poder de Cristo en nosotros, ¿no? Y cuando Cristo mora en nosotros, Él está en enemistad. Él está en enemistad con las obras de Satanás, ¿no? Él dice que viene el príncipe de este mundo, ¿no? Y yo nada tengo de eso, ¿no? Él no puede hallar nada, Satanás no puede hallar nada de Él en Cristo, ¿no? Y si Cristo mora en nosotros, obviamente no puede hallar nada de Satanás en nosotros. Así que la condición del pueblo de Dios cuando Cristo venga será una condición en la cual el pueblo estará viviendo en santidad. Que, ojo, no se sentirá santo, al contrario, se sentirá pecadora e indigna de Dios, pero reconocerá la justicia de Dios y que confiará en que la justicia de Cristo es suficiente para poder ser salvo. Entonces no se gloriará en su vida, sino que realmente cuanto más cerca de Cristo esté esa persona, más sucia se verá, más indigna se verá, pero más reconocerá la justicia de Cristo y que es necesario, ¿no? Ese Salvador que le limpie de todo pecado, ¿no? Entonces, hace un momento hablábamos de que hay dos gracias, ¿no? Por así decirlo, hay una sola gracia, pero que se manifiesta de dos maneras. Una es la gracia perdonadora y la otra es la gracia para obtener victoria sobre todo pecado, ¿no? El vete, uno es el ni yo te condeno y la otra es el vete y no peques más.
va a llegar un momento en que vamos a seguir teniendo el ni yo te condeno, pero el vete y no peques más va a ser quitado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Cristo actualmente está realizando una obra en el lugar santísimo, en la cual escucha nuestras oraciones, perdona nuestros pecados, y a la vez hay una obra de juicio en la cual está borrando esos pecados, y está pues justificando y santificando a esas personas, ¿no? Es decir, hay una lista, ¿no?, de todas aquellas personas. Los libros dicen que fueron abiertos y ahí están todos los nombres de todos los justos, ¿no? Y entonces se va comprobando que esa lista, por así decirlo, todas aquellas personas que están apuntadas en el libro de la vida, pues merecen ser salvos, ¿no? Y entonces se declara ya esa persona justa, ¿no? Y esas son todas aquellas personas que cuando Cristo venga resucitarán, ¿no? Pero un momento que este juicio va avanzando, y una vez termina el juicio de los muertos, empieza el juicio de los vivos. Empieza el juicio de aquellas personas que están vivas en la tierra y profesan ser cristianas y por lo tanto han entregado, ¿no?, sus vidas a Cristo, ¿no? Y se los juzga, ¿no? Y se los sella. Se los sella. ¿En qué sentido? Son sellados para Dios y por lo tanto no pueden pecar contra Dios. Cuando una persona es sellada, ahora no sabemos aún si ha empezado este juicio o no. Hay personas que dicen que sí, que ha empezado ya este juicio de los vivos y por lo tanto ya hay personas que están siendo selladas. ¿Qué significa cuando una persona es sellada? Significa que esa persona ya no peca. Pero yo me miro y digo, yo no he sido sellado, porque yo me siento pecador y a veces caigo en tentación, me salta el mal genio, soy impaciente y pienso, ¿cuánto me falta, ¿no?, para llegar? Y por eso le pido a Dios y Jesús me dice, Dios me dice, bástate mi gracia, ¿no? Y entonces confío en eso y sé que la justicia de Dios me cubre, ¿no?, de todos los pecados. Pero debemos de estar siempre en este constante examen, ¿no? Decir, ¿será que yo tengo algo en mí, quizás algún comportamiento, un carácter que no refleja a Cristo? Ayúdame, Dios, a poderlo entregar, ¿no?, completamente. Y a la vez también nos ponen en situaciones en las cuales nosotros exponemos y mostramos realmente qué es lo que tenemos en el corazón, ¿no? Porque a veces, en según qué circunstancias, nos sentimos santos, que bien, no he pecado contra Dios y demás, pero Dios nos pone ahí Satanás nos pone una tentación, Dios la permite, y Satanás la pone para que nosotros neguemos a Cristo y para que pequemos contra Él. Y Dios permite esa prueba para que nosotros resistamos esa tentación y también para ver cuál es nuestra condición. Muchas veces nos pone de manifiesto pues eso, para que veamos realmente lo que tenemos en nuestro corazón. Nos pone situaciones que nos hacen saltar la piedra, ¿no? Nos hacen poner de mala leche y perder los estribos, para que en ese entonces recapacitemos y digamos, realmente yo necesito un Salvador, yo soy pecador, no me asemejo en nada a Cristo, pero quiero ser como Él, y realmente pido perdón y reconozco que realmente pues soy malvado, que esa justicia que quizás me creía en los momentos buenos, yo no soy justo, sino solamente hay uno que es justo, ¿no?, que es Cristo. Entonces llegará un momento que la gracia, por así decirlo, el grifo de la gracia va a ser cerrado. Cuando Cristo se levante de la obra que está haciendo ahora de borramiento de pecados y todo el mundo haya sido juzgado, todos los justos, se haya hecho un examen de las vidas de los que están vivos, ¿no?, y hayan sido declarados justos, entonces esas personas van a ser selladas. Una vez hay este sellamiento es escribir el nombre del Padre y el Hijo aquí en la frente, o sea, se escribe, ¿no?, el carácter de Cristo está en esa persona. Y no significa que una persona es un vil pecador y al día siguiente es sellado. Eso es una vida en la cual nosotros ahora debemos de vivir, una vida en santificación, ¿no?, en humillación, en entrega de todos los pecados, y entonces vamos perfeccionándonos, creciendo en perfección, y por lo tanto llegará un momento de manera imperceptible, así como Cristo habla con Nicodemo, ¿no?, en relación a la obra del Espíritu Santo, que es como el viento que va y viene y no sabes bien, ¿no?,
cómo funciona, pero ese nacimiento de nuevo, esa santificación, se ejerce, ¿no?, en nosotros, y nosotros sin saberlo, nosotros entendiendo que somos pecadores, Cristo nos justifica, nos santifica y nos sella, ¿no? Cuando tú sellas algo, cuando tú sellas un producto, una compota, la sellas la sellas bien al vacío, eso no se corrompe, eso no florece, eso se mantiene, ¿no? Pues cuando nosotros recibimos el sello de Dios, también nosotros vivimos victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, aunque nosotros nos reconozcamos como pecadores, ¿no? Porque siempre hay pecados del pasado que han sido perdonados, pero que Satanás nos los pone ahí, ¿no? Entonces va a llegar un momento que en Apocalipsis, en Daniel 12:1, cuando dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de su pueblo, y será tiempo de angustia, ¿no? Cual nunca ha habido en el mundo hasta ahora ni la habrá, dice, pero en aquel tiempo será liberado su pueblo, ¿no? Cuando se levanta Miguel, es que se levanta Cristo de la obra que está haciendo actualmente en el lugar santísimo, termina la obra de juicio, el que es justo es declarado justo, el que es impío es declarado impío, el impío procede impíamente, el justo sigue viviendo en justicia, pero ya todos los casos están determinados, unos para salvación, otros para perdición, pero ninguno de ellos lo sabe, nadie sabe quién es salvo, nadie sabe quién está perdido, ¿no? Sin embargo, la obra en el cielo, en la cual recibimos, ¿no?, la gracia de Dios para obtener victoria sobre todo pecado, esa obra del Espíritu Santo en nuestros corazones termina. Se comete el pecado imperdonable por parte de unos han rechazado tanto a Dios que simplemente todos sus pensamientos, todas sus obras son como las de los antediluvianos, ¿no?, de continuamente solamente el mal, cometen el pecado imperdonable, no quieren saber nada ya de Cristo y sus vidas son totalmente apartadas de Dios y no quieren ni tienen ningún deseo de seguir al Señor. Y aún si se les diera 100 años más de vida, no querrían en ningún ápice, en ningún momento de la historia arrepentirse, ¿no? Y entonces sucede que ahí Cristo le dice: consumado es en el cielo, hecho está, y se termina esa obra en el lugar santísimo, en la cual pues se declara pues la justicia del pueblo de Dios, y entonces Cristo en ese momento viene ya a buscar a su pueblo, ¿no? Pero no viene a buscar ya un pueblo en pecado, sino que viene a buscar un pueblo que ha vivido y vive en santificación, ¿no?, en obediencia a la ley de Dios. Por eso digo que la ley de Dios sigue vigente, porque nosotros seremos juzgados por la ley de Dios. Muchos dicen lo que decía al principio, no, que la ley fue cambiada, Cristo la cambió. Oísteis que fue dicho: no matarás, mas yo os digo que todo aquel que se aira con su hermano ya está cometiendo homicidio. Cristo no cambió la ley. Cristo simplemente explicó esa ley que ya Dios, que Él mismo había dado en el monte Sinaí. Él la expande, digamos, la desmenuza de una manera para que las personas, para que sea mejor entendida, ¿no? Aún recordemos que antiguamente, pues, como la ley decía no matarás, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Bueno, el supuesto pueblo de Dios, los fariseos, ¿qué hicieron? La ley dice no matarás, nosotros no podemos matar, pero lo que hacemos es que el poder civil, nosotros somos el poder religioso, nosotros ordenamos matar a Jesús, y el poder civil cumple lo que el poder religioso pide, ¿no? Y entonces se hace matar a Jesús. Es decir, ellos no matan, pero hacen matar, ¿no? Y por lo tanto ellos siguen cumpliendo la ley. Pero eso no es así, ellos quebrantaron la ley. ¿Por qué? Porque ellos en su corazón ya habían matado al Señor Jesús. Y así todos los pecados, es decir, no es el acto de cometer el adulterio lo que es pecado, sino ya es que en tu corazón ya tengas ese deseo, ya simplemente ese deseo y pienses en eso y demás, pues obviamente ya estás quebrantando la ley, ¿no? Cristo vino aún a poner la ley de una manera más, ¿qué diría yo?
la vino a mostrar aún de una manera mucho más clara. No es que no fuera clara antiguamente, pero por culpa del hombre y por culpa del corazón corrompido del hombre y del egoísmo del hombre, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Hicieron trampa, ¿no? En base a eso, y por lo tanto simplemente basaron la ley en meras obras de justicia externa. No mataban, no robaban, no adulteraban, pero en su mente, su corazón era corrompido y estaban en pecado. Pero sin embargo ellos se declaraban justos porque externamente no lo hacían, ¿no? Pero Cristo dijo, no es lo que tus miembros hacen, sino es lo que hay en tu corazón, ¿no? Entonces Cristo viene a mostrar realmente la ley, ¿no? Escrita en el corazón. Es decir, por eso tenemos la ley dada de 3 maneras diferentes. La primera ley fue escrita en Adán y Eva en el corazón de ellos y ellos la transmitieron de boca en boca a sus descendientes, ¿no? Pero la ley estaba vigente porque si no hubiera estado vigente, Caín hubiera matado a Abel y por lo tanto no se le hubiera imputado pecado, porque pecado es infracción de la ley, y si no hay ninguna ley que diga no matarás, entonces Caín no es culpable de muerte. Sin embargo, Caín fue culpable de la muerte de Adán y cometió ese pecado porque había una ley en su corazón que le decía no matarás. Sin embargo, quebrantó esa ley de su conciencia, la quebrantó y se airó contra su hermano y lo mató, y mató a Abel, ¿no? Y quebrantó la ley. Luego esta ley, con el tiempo, con el paso de esos 2000 años hasta Moisés, esa ley se fue borrando. El corazón de los hombres, que era perverso, se fue volviendo cada vez más perverso hasta el diluvio. Eso hizo que la ley fuera borrada del corazón. Ya digamos que la conciencia de las personas no era tan fina como en el tiempo de Adán y Eva, sino que era una conciencia más vil, ¿no? Donde todo era más justificable. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa ley que se había dado a través del pueblo de Dios, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de todos los patriarcas, finalmente esa ley, ¿qué sucede con esa ley? Sucede que hasta el propio pueblo de Dios olvida la ley de Dios. ¿Por qué la olvida? Porque cuando llega a Egipto, cuando el pueblo de Dios llega a Egipto y es hecho prisionero, ¿no? Esclavo en Egipto, al cabo de un tiempo, sucede que después de 400 años ahí de esclavitud en Egipto, sucede que el pueblo de Dios olvida la ley de Dios y lo que tiene es la ley de los egipcios en ellos. Es decir, su manera de vivir prácticamente es como la de los egipcios. Se olvidan de Dios, se olvidan del sábado, se olvidan de todo eso, ¿no? Y entonces Dios, ¿qué hace? Les da la ley por escrito. No les da una ley nueva, sino que les da aquella ley que ya estaba escrita en el corazón de Adán y Eva, pero se la da escrita en tablas de piedra. ¿Y qué sucedió? Estas tablas de piedra era un reflejo del carácter de Dios y del carácter de Cristo. Pero los judíos, o el pueblo de Israel, mejor dicho, lo que hizo es que creía que la ley la podía cumplir simplemente en cumplir eso. Es decir, la ley dice no robarás, bueno, no robo, pero bueno, hago pues que otra persona robe por mí, o tomo prestado pero luego no lo devuelvo. Hacían de esta manera, ¿no? Trampeaban, pero bueno, estaban pues, según ellos, estaban cumpliendo la ley. Solo pocos hombres, ¿no?, guardaron realmente la ley como debió de ser, ¿no? Es decir, todos aquellos que la Biblia habla de ellos, pues todos ellos la ley la guardaron. David, incluso, ¿no?, al cometer asesinato y demás, él se arrepintió, ¿no? Y su pecado le fue perdonado, ¿no? Tuvo consecuencias, pero sus pecados le fueron perdonados, ¿no? Pero sí que hubo personas piadosos de seguir al Señor y de tener temor de Dios, pues que obedecieron la ley de Dios, ¿no? Y la guardaron en sí, no porque lo dijera una ley en sí, y para eso ya estaban los fariseos, sino personas que realmente albergaron a Cristo en el corazón, albergaron la ley de Dios en el corazón, y su ser, todo su ser, estaba movido en obediencia a la ley de Dios, ¿no? Aún tener sus tentaciones y seguramente sus caídas, pero se arrepentían, ¿no? Y Dios los justificaba y los santificaba, ¿no?
Pero una vez se arrepentían, ¿no? Y Dios los justificaba y los santificaba, ¿no? Pero una vez viene Cristo, Cristo no viene con la ley en tablas de piedra de la muestra. Cristo viene con la ley escrita en su corazón. La gente podía ver los 10 mandamientos en la vida de Cristo. Veían a Cristo trabajar, veían ahí los 10 mandamientos. Veían el trato de Cristo con su madre y con su padre, veían ahí el 5.º mandamiento. Veían a Cristo a la manera de hacer el sábado y realmente veían la verdadera naturaleza del sábado que Dios estableció. Dios no estableció un sábado en el cual era un sábado que a veces también es el concepto, ¿no? Dicen que Cristo vino y abolió el sábado, ¿no? O que quebrantó, incluso dicen que quebrantó el sábado. Pero dices, ¿cómo puede quebrantar el sábado si Cristo vino y se sujetó a la ley? Y dice que ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y también, si tenía que ser la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, ¿cómo iba a quebrantar en la ley? No hubiera sido el sacrificio perfecto. Sin embargo, Cristo no es que quebrantara el sábado, sino que vino a enseñar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los judíos, la verdadera naturaleza del sábado. Y la verdadera naturaleza del sábado era un sábado de servicio a los demás y de servicio a Dios. El sábado es un día para entregarte a los demás todos los días, lo son. Tenemos 7 días en los cuales durante 7 días debemos de hacer toda la obra, debemos de reflejar a Cristo en todo, debemos de servir a los demás en todo, pero es que a veces no podemos servir a los demás. A veces hay circunstancias en las cuales pues nosotros tenemos cosas que hacer y no podemos ir a un hospital y servir porque nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Y no podemos dejar nuestra labor, ni nuestras ocupaciones, ni nuestras obligaciones que tenemos durante la semana para servir a otros, ¿no? Debemos de servir en todo lo que podamos, pero no podemos siempre hacerlo, ¿no? No podemos ayudar siempre a todos, no podemos tener, en esos 6 días no podemos tener, debemos de ser altruistas, pero también debemos de proveer para nuestra familia, debemos de ordenar la casa, limpiar el coche, ir a comprar, etcétera. Pero debemos de hacer el bien en todo lo que hagamos, ¿no? Cuando vayamos a comprar, todos tienen que ver un reflejo de Cristo en nosotros. Cuando vayamos al banco, todos tienen que ver un reflejo de Cristo en nosotros. Cuando estemos en el trabajo, todos tienen que ver un reflejo de Cristo en nosotros. Pero el sábado es un día especial, es un día apartado, es un día en el cual nosotros debemos de servir al prójimo y de servir a Dios. Por lo tanto, el sábado es un día totalmente apartado. Ya no es un día en el cual yo también cubro mis necesidades. Ya tengo 6 días para cubrirlas y simplemente el sábado pues voy a cubrir mis necesidades básicas. Es decir, comeré, obviamente que comeré. Si, por ejemplo, nosotros que tenemos animales, ¿no? En casa tenemos 2 gatos. Si uno de los gatos se lastima una pata, si no es grave, pues no pasa nada. Pero si es grave, obviamente lo llevaré al veterinario en sábado. Sí, claro, porque yo quiero el bien para mis animales y es una necesidad básica, ¿no? Si una persona en sábado se rompe una pierna porque iba andando por la calle y lo que sea, ¿no? Se rompe la pierna porque cae y lo que sea, pues esa persona merece ser atendida en sábado, ¿no? No quebranta ningún mandamiento por ser sanada en sábado. Por eso Jesús sanó en sábado. Vino a enseñar la verdadera naturaleza del sábado. Pero los fariseos tergiversaron eso y vendieron un sábado en el cual era un sábado lleno de prohibiciones. Un sábado en el cual los discípulos no podían ni comer las espigas que recogían, ¿no? Y eso es absurdo. ¿Por qué? Porque el sábado estaba prohibido recoger espigas, es cierto, pero estaba prohibido recogerlas con la hoz, con el instrumento para recoger. ¿Por qué? Básicamente porque cuando tú recogías con una hoz, es que tú lo que estabas haciendo era provisión. Es decir, no estabas recogiendo para ese día, para comer ese día, sino que estabas haciendo provisión para más días, ¿no? La herramienta implicaba eso, ¿no? Lo que estaba haciendo era recogiendo para más días. Pero Cristo con sus discípulos recogieron espigas en sábado para comer ese día. Es decir,
Nosotros en sábado podemos ir perfectamente por la montaña paseando y encontrar un árbol con fruta. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues oye, me viene de gusto comer una fruta o 2 manzanas, pues me como 2 manzanas. Lo que no voy a hacer es cargarme la mochila y llenarla de manzanas y hacer acopio, ¿no? Eso ya tengo 6 días para hacerlo. Ahí simplemente, pues, mi cuerpo pide comer, pues yo como, ¿no? Entonces, bueno, Cristo vino a enseñar la verdadera naturaleza del sábado y de la ley de Dios, pero especialmente del sábado y sobre todo del trato con el prójimo. Recordemos, los fariseos eran muy celosos con los primeros 4 mandamientos. Eran muy celosos del sábado, que lo tergiversaron, no eran muy celosos del primer mandamiento, del segundo, del tercero. Pero sin embargo, los otros 6 mandamientos eran mandamientos que ellos creían que los estaban cumpliendo, pero sin embargo no los cumplían. ¿Por qué? Porque no tenían amor al prójimo. Recordemos que la ley de Dios, porque eran 2 tablas de piedra, no era por capricho de Dios que dijo, bueno, escribo en 2 tablas de piedra como lo podía haber escrito en 4, en 1 o en 10. Escribió en 2 tablas de piedra y de una manera concreta que muchas veces, cuando a veces he buscado imágenes por internet, no he encontrado. Bueno, he encontrado, pero cuesta más encontrar. Muchas veces nos encontramos en internet cuando buscamos hacer la prueba, ¿no? Cuando buscamos mandamientos de Dios en imágenes, nos vamos a encontrar que hay 5 mandamientos en una tabla y 5 mandamientos en otra. Y esto no era así. Bíblicamente no era así. Bíblicamente había 4 mandamientos en una tabla y 6 mandamientos en otra tabla. Los primeros 4 mandamientos eran mandamientos verticales, por así decirlo. Eran mandamientos de obediencia a Dios, el amar a Dios. Es decir, si amo a Dios no voy a tener dioses ajenos. Si amo a Dios no voy a tener imágenes y me voy a inclinar a ellas. Si amo a Dios no voy a tomar su nombre en vano. Y si amo a Dios voy a dedicar el sábado a Él, ¿no? Que es el día que Él separó y apartó, ¿no? Para Él. Es esa porción de tiempo que nos pide, ¿no? De esos 7 días nos pide uno para que estemos con Él y le sirvamos a Él y sirvamos al prójimo, ¿no? El resto de días no, tenemos para hacer nuestras tareas y demás, siempre para gloria y honra de Dios, ¿no? Pero nos encontramos eso, que la tabla, la primera tabla de la ley contenía estos 4 mandamientos y la segunda tabla de la ley contenía otros 6 mandamientos, que eran los mandamientos relacionados con el amor al prójimo. Es decir, por un lado teníamos 4 mandamientos verticales del hombre con Dios y por otro lado tenemos los mandamientos horizontales del hombre hacia el hombre, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo estaba resumido en esos 6 mandamientos. Honrar a tu padre y a tu madre, no robar, no matar, no cometer adulterio, no codiciar, no mentir. Todo eso estaba en esos 6 mandamientos. Por eso Jesús dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. No está diciendo que la ley fue abolida, fue cambiada y demás, no. Simplemente lo que estaba diciendo es que los primeros 4 mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas, en amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente, y el segundo mandamiento es igual de importante que el primero, amar al prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley. ¿Significa eso que hay un mandamiento abolido de esos 10? No. Simplemente que la ley se reduce y se resume en eso. No reduce, perdón, se resume en eso. Y hay que entender también algo. Ahí también vemos la cruz, ¿no? Un poco vemos la parte vertical de la relación del hombre con Dios y la relación horizontal del hombre con el hombre, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Y Cristo simplemente vino a mostrar la ley escrita en su corazón. Y entonces las personas ya no tenían que ir y mirar las tablas de piedra y recordar ahí las tablas de piedra y la ley dice, sino que viendo a Cristo las personas eran transformadas. Por eso en 2 Corintios 3, 18 dice que todos nosotros a cara descubierta somos, como en un espejo, somos transformados en la gloria del Señor, ¿no? De una manera casi imperceptible, es decir, somos transformados a su imagen al observar a Cristo. Cuando nosotros leemos las Escrituras, somos transformados a imagen de Cristo, porque recordemos que Cristo dijo que a los discípulos dice, vosotros creéis
que en ellas, ¿no?, en las Escrituras, está la vida eterna. Pero no es así, ellas son las que dan testimonio de mí. Y él estaba refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿no? Y nosotros sabemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dan testimonio de Cristo, ¿no? Y es cuando nosotros leemos de Cristo que nosotros somos transformados a su imagen. Por eso el mundo actual está tan corrompido, porque ¿qué es lo que observa el mundo actual? Netflix, Amazon Prime, las películas, pornografía, adulterio. ¿Y qué es el mundo? Pues un reflejo de lo que ven. El mundo es transformado a imagen de lo que contempla. Y este es un principio que no se os olvide nunca, es un principio para todo cristiano, que somos transformados por lo que contemplamos. Muchas personas dirán, bueno, yo veo películas de vez en cuando de violencia, pero yo no soy una persona violenta. Bueno, quizás no eres una persona violenta porque no has sido expuesta aún a una condición en la cual tú vas a sacar esto. Pero ¿por qué Cristo, que fue azotado, fue escupido, fue maltratado, fue burlado, por qué Cristo no actuó con violencia? Porque podría haber hecho, tenía poder, él era divino, él era el Hijo de Dios y por lo tanto él tenía suficiente poder para bajar de la cruz y fulminar de una a todos los que estaban ahí burlándose de él. Pero sin embargo no lo hizo. Por el contrario, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, nosotros debemos de estar en esa misma condición que Cristo, que es la misma condición que estuvo Esteban. Esteban, cuando lo sacaron, una vez hizo la declaración y dijo, y vosotros habéis sido los que habéis clavado, ¿no?, matado, ¿no?, en la cruz al autor de la vida, a Cristo. Entonces ellos se airaron y lo sacaron. Esteban podría haberse devuelto, les podría haber pegado, irse corriendo, sin embargo, él fue muerto, ¿no?, en martirio, ¿no? Es el primer mártir, ¿no?, de la iglesia. Y él murió en martirio, pero él no... ¿Qué sacó en ese momento? Sacó de lo que había vivido, de lo que había palpado, ¿no? Tocante a lo que hemos vivido, hemos visto, hemos oído y hemos palpado, dice Juan, esto hacemos, ¿no? Pues Esteban igual. Si Esteban... fijaros la manera en que Pedro se puso cuando le cortó la oreja a Malcolm, ¿no? Y de cómo Esteban, ¿no? Qué diferencia, ¿no?, entre uno y otro. Esteban mantuvo la calma y dijo, no les imputes este pecado, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, hacer este comentario cuando te están lapidando, ¿no? No les imputes este pecado. Que es muy fácil decirlo, es muy fácil leerlo, pero realmente cuando una persona nos hace así, ya enseguida nos saca la mala leche y si le podemos pegar un manotazo lo hacemos, ¿no? Pero sin embargo él no los maldijo, no los insultó, sino que dijo, no les imputes, ¿no?, este pecado, que ten misericordia de ellos y no les imputes este pecado. Pues esta es la condición, ¿no?, que debemos de tener nosotros como cristianos. Pero si nosotros pasamos el día viendo películas, pero simplemente pasamos 5 minutos leyendo la Biblia, no podemos esperar. Nos creeremos que somos buenos, creeremos que somos cristianos, pero cuando viene la prueba, ¿qué pasa? Caemos en tentación. Caemos en tentación porque realmente no tenemos una vida consagrada al Señor y no tenemos una relación con Él, sino que nuestra relación es con Netflix o es con HBO o con lo que sea, menos con Cristo. Es decir, no es el leer la Biblia 5 días, 5 minutos, ¿no? Es pasar tiempo con Él y estar meditando con Él en todo lo que hagamos. Entonces, ¿cuál es la condición del pueblo de Dios? Pues la misma que tuvo Esteban, la misma que tuvo Pablo, la misma que tuvo Pedro, la misma que tuvo Tomás, la misma que tuvieron, pues, Elías, y como no, pues la misma que tuvo Cristo. Nosotros debemos de estar en esta condición y debemos de albergar el amor de Dios, ¿no? Dice que el amor es el cumplimiento de la ley y no de una manera legalista, ¿no? Porque los judíos, los fariseos y escribas la cumplían teóricamente, ¿no? Al menos aparentemente parecía que la cumplían.
Pero ellos no tenían amor, por lo tanto no estaban cumpliendo la ley. Por aquí. Pues dice que la ley es el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces nosotros cuando cumplimos la ley, no como meras obras, sino porque Cristo mora en nosotros y nuestra naturaleza nos impulsa a eso, entonces nosotros estamos guardando la ley. Entonces ese es el concepto que hay. A veces el mundo protestante creo que no termina de entender este punto. No termina de entender este punto por el sábado. No termina de entender este punto. No, el sábado era para los judíos. El sábado fue dado solamente para los judíos y ellos son los que... La ley solamente es para los judíos. La ley de Moisés es solo para los judíos y decimos... A ver, ¿la ley de Moisés realmente es solo para los judíos? Entonces, cuando me está diciendo la ley de Moisés, me está diciendo que no me tengo que juntar o no tengo que ver la desnudez de mi madre y de mi padre, es decir, que no debo de acostarme con ellos ni tener relaciones sexuales, ¿realmente solo se está refiriendo que son los judíos los que no pueden tener relaciones sexuales con su padre y con su madre? ¿O se está refiriendo a todos aquellos que realmente somos judíos en nuestro corazón? Como dice Romanos 2, 28 y 29, ¿no? Creo que es Romanos 2, 28 y 29, dice que no es judío el que lo es por la circuncisión, sino que es judío el que lo es interiormente, ¿no? En el corazón. Es decir, judíos somos todos aquellos que queremos seguir al Señor. Somos Israel, somos el pueblo de Dios. Y recordemos que la Biblia dice en Gálatas 3:28, ¿no? Ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo. Es decir, porque somos todos uno en Cristo. Y por lo tanto, si somos todos uno en Cristo, no hay una ley para los judíos y una ley para nosotros. No hay ley para unos y ley para otros. La ley es la misma para todos. El no matar es para mí igual que el judío más ortodoxo, ¿no? Y lo mismo, la ley está vigente y la ley es para todos. Todos debemos de estar sujetos a esa ley. No como una mera... No como un camino, ¿no? Para la salvación, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, sino la ley simplemente me muestra cuál es mi relación con Dios. Es decir, cuando yo... La ley sirve para mostrar el pecado. Es decir, si no hay ley, no hay pecado. ¿De acuerdo? Si no hay ley, no hay pecado. Es decir, yo me voy a un país donde no hay una ley vial, por ejemplo, y yo puedo ir hablando por el móvil. Si no hay una ley que especifica que yo no puedo hablar por el móvil, nadie me puede condenar por lo que hago. Es así. Es así. Y por lo tanto, cuando decimos que no hay ley, pues estamos diciendo que no hay pecado y no hay infracción. Y por lo tanto, si no hay pecado, no tengo necesidad de un salvador. ¿Un salvador de qué? ¿De que me limpie? ¿De qué? ¿Qué es pecado? Pecado es infracción de la ley, como dice en 1 Juan 3:4. ¿Y qué es la ley? Pues la ley son los 10 mandamientos de Dios. Es decir, no son 9, son 10. Y el mundo protestante tiene el concepto de que la ley son 9 mandamientos y no 10. Ningún protestante te dirá que tiene ídolos en casa y que los adora o los venera. Tampoco ningún protestante te dirá que está bien deshonrar a los padres o que está bien robar. Te dirán, no, eso no está bien. Pero sin embargo, cuando llegan al cuarto mandamiento, no, eso era para los judíos. A ver, o los 10 mandamientos son todos para los judíos y nosotros estamos exentos de esa ley y por lo tanto podemos matar, robar, codiciar, etcétera, o la ley es para todos, ¿no? La ley es para todos. Otra cosa es que la ley fue dada al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué fue dada a Israel? ¿Para que se la quedaran para ellos y para que solamente ellos fueran los receptores de la verdad de Dios y ya está? No. ¿Nosotros qué somos en el mundo? Somos una luz, ¿no? Puesta en el mundo. Y aquello que nosotros recibimos es para compartirlo. Cuando al pueblo de Israel se le da la ley, es para que ellos se hagan emisarios de esa ley y den a conocer esa ley. ¿Cómo? ¿A través de leerla y demás? No, quizás se leerá, pero la ley se transmite a través del ejemplo. Pero ¿qué pasó? Que realmente Israel no fue ejemplo.
Israel no entendió realmente lo que significa que Cristo iba a morar en medio de ellos, y no entendieron que realmente Cristo tenía que morar en el corazón de ellos. Dios tenía que morar en el corazón de ellos. Sin embargo, no entendieron eso, y sus corazones pues, se fueron corrompiendo, se hicieron egoístas, poseedores únicos de la verdad, y que por lo tanto nadie más se merecía salvación salvo ellos, etcétera, ¿no? Pero realmente, cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, es para que los otros pueblos circundantes vieran la bendición que es el obedecer la ley de Dios, las consecuencias positivas que trae el obedecer la ley de Dios, y por lo tanto esos pueblos circundantes querer ser partícipes de eso. Por lo tanto, cuando entraban extranjeros, porque la ley fue dada también para los extranjeros, si leemos la ley de Dios, muchos que quisieron formar parte del pueblo de Israel, que eran extranjeros, debían de participar de los rituales, ¿no? Porque era una manera de aceptar que realmente ellos, de manera genuina, querían formar parte del pueblo de Dios, porque había una convicción en ellos. Por eso la circuncisión era algo muy duro. Ahora muchas veces dirán, no, ¿y ahora por qué tú no te circuncidas? Bueno, porque la circuncisión, como tenemos explicado en un vídeo, simplemente es un símbolo que apunta a Cristo y apunta a nuestros corazones, ¿no? Así como la carne de nuestro corazón pecaminosa tiene que ser sacada, extirpada de nuestro cuerpo, así como Cristo vivió una vida sin pecado y no hubo pecado en él, todo eso estuvo fuera, nunca dentro de él. Así, en la circuncisión simboliza que el pecado, la carne muchas veces es símbolo de pecado, es sacada fuera de nosotros, ¿no? Por eso nosotros somos circuncidados, pero de corazón, es decir, el pecado es sacado de nuestro corazón y es entregado a Cristo, ¿no? Esa es la verdadera circuncisión. Pero durante un tiempo, hasta que Cristo vivió, esta circuncisión era física. ¿Y por qué era física también? Para recordar el pacto que había entre el pueblo de Dios e Israel, y para todos aquellos que querían realmente formar parte del pueblo de Dios. Recordemos que una persona era circuncidada al 8º día. Un niño al 8º día, obviamente, lo circuncidaban y lloraba. Parte del pueblo de Dios, recordemos que una persona era circuncidada al 8º día. Un niño al 8º día, obviamente, lo circuncidaban y lloraba. Pero nadie se acuerda, ningún judío se acuerda de cuando lo circuncidaron y no tiene recuerdos de ese dolor. Pero cuando una persona ya mayor, que había estado en contacto con el pueblo de Dios, varón, y quería formar parte del pueblo de Dios, si realmente era una convicción, realmente iba a circuncidarse, ¿no? Porque realmente eso, pues sí, obviamente eso pues iba a traer mucho dolor durante los siguientes días, ¿no? Y por lo tanto era una convicción de realmente el paso que iba a dar era un paso firme y seguro. Y por lo tanto la persona que se circuncidaba lo hacía porque realmente tenía una convicción y quería seguir al Señor, ¿no? Siendo extranjero, ¿no? Y por lo tanto los extranjeros participaban de las fiestas judías, participaban de todo lo mismo que participaba el pueblo de Dios, y eran de ellos. Y el pueblo de Dios fue puesto pues para esto. Es decir, Dios cuando envió las plagas a Egipto, no fue para castigar a Egipto, qué malos sois, y os envió las plagas y ya está, y este es el castigo que yo os hago. No. Esas plagas fueron enviadas para que, primero, tocar el corazón de Faraón, para ver que realmente hay un Dios y que liberara, ¿no?, su pueblo. Y obviamente, pues, como Dios Faraón no libraba a Israel, entonces las plagas cada vez fueron a más, ¿no? Si miramos las plagas de Egipto, cada vez van a más, hasta que finalmente la última plaga es la muerte de los primogénitos, ¿no? Pero no empieza con una plaga matando a los primogénitos, sino que empieza con una plaga leve, ¿no?, que es convirtiendo, creo que es el agua en sangre. Y poco a poco, a través de las negativas del faraón, que endurece por sí mismo el corazón, cada vez los avisos son más fuertes, y eso Dios también lo hace en nuestra vida. Cuando nosotros endurecemos el corazón por algo, Dios, pues, oye, tengo que ir más allá. Es decir, Dios te dice, no comas esto, porque esto te hace daño en tu cuerpo. Pero nosotros lo hacemos. Entonces Dios nos envía dolor de barriga. Uy, qué mal, dolor de barriga. Yo no voy a comer nada más. No voy a comer más de esto porque me ha sentado fatal. Bueno, pero al día siguiente dices, bueno, comemos, da igual. Otra vez, dolor de barriga y un poco más duradero, ¿no? Cada vez peor, y cada vez las consecuencias son peor, hasta que al final llega la enfermedad, llega
el colon irritable, llega pues problemas estomacales, cánceres, etcétera, ¿no? No porque Dios los envía y te pone el cáncer, sino porque la desobediencia a la ley de Dios implica eso. Es decir, ahora mismo ya se está diciendo, ¿no?, que la carne produce cáncer, ¿no?, especialmente las carnes rojas. Entonces, no es que Dios diga, no, pues yo voy a ponerte... Entonces, el plan de Dios era este, que el pueblo, que el pueblo de Dios recibiera la ley de Dios, recibiera las bendiciones, y el resto de pueblos pues fueran transformados a eso. Y a la vez también permitió que llegaran las plagas a Egipto, que a eso iba, para que los pueblos circundantes dijeran esa noticia de que realmente de lo que pasó en Egipto, eso pues rondó. Es decir, los pueblos vecinos sabían que, uy, cuidado que estos tienen un Dios que no es los dioses que nosotros tenemos, tienen un Dios que se llama Jehová, y que es un Dios poderoso que los ha sacado con mano firme de Egipto y ha hecho esto y esto y esto y esto, y personas lo han visto y han declarado que eso es verdad, y ahora se está dirigiendo hacia aquí. Entonces esos pueblos lo que tenían que haber hecho es entender que realmente hay un Dios verdadero, y que por lo tanto, que este Dios es su creador, y por lo tanto ellos deben de sujetarse como criaturas de ellas a su creador de manera voluntaria, ¿no?, por amor a él. Pero sin embargo ellos decían, no, nosotros no nos vamos a sujetar a este Dios, nosotros creemos en nuestros dioses, y que nuestros dioses nos van a librar de la mano de este Dios que dicen que es tan poderoso. Y entonces pues pasó lo que pasó. Las ciudades una a una fueron siendo arrasadas por la mano milagrosa de Dios. Los muros de Jericó cayeron sin que el pueblo de Dios se lanzara una flecha, ¿no?, y sin que el pueblo de Dios se arriara un ariete o tirara una catapulta, ¿no?, hicieras usar una catapulta contra el muro, sino que cayeron por la providencia de Dios. Entonces, eso servía, ¿no?, para que el pueblo de Dios, pues, para que los pueblos circundantes entendieran que hay un Dios, ¿no? Y así ha sido siempre. Es decir, el pueblo judío, pues, tenía la ley, pero esa ley era para compartirla, pero se la guardaron. ¿Y qué tuvo que hacer Dios a través de Cristo? Mataron a Cristo, mataron a los profetas, mataron a Cristo, y empezaron a perseguir incluso a aquellos que aceptaron a Cristo, ¿no?, a los discípulos. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo dio Dios la palabra? La dio a través de ese pueblo de Dios que era perseguido en su tierra y se tuvo que desperdigar por el resto del mundo, y de este modo pues todos aquellos pueblos donde no pudieron recibir la palabra de Dios porque el pueblo se cerró, la recibieron a través de aquellos que eran perseguidos y estaban en Italia, en Macedonia, en África, en España y en otros lugares del mundo. Y luego ya pues lo mismo, la palabra de Dios pues se ha ido dando y se ha ido ampliando y ha ido pues abarcando cada vez más mundo, ¿no? Pero nunca esta palabra, nunca se ha dado, ojo lo que voy a decir, que mucha gente dirá, no, pero es que la Iglesia Católica, la palabra de Dios nunca se ha dado a través de la fuerza, nunca se ha dado la palabra de Dios a través de la fuerza. Lo que se ha intentado dar a través de la fuerza es algo que se ha dicho que es la palabra de Dios, algo que se ha dicho que es Dios, pero que en verdad no viene de Dios. Porque dice que los que me siguen no hacen mis obras, ¿no? Y por lo tanto, Cristo no iba por ahí matando, ¿no?, a las personas, sino que iba dando vida. Y por lo tanto, cuando alguien ejerce fuerza para imponer su religión contra otros, lo que está haciendo es hacer la obra de Satanás. Satanás es quien ejerce, ¿no?, esa fuerza, intenta pues por la fuerza acuñarnos, ¿no?, las cosas. Entonces, ya para terminar, ¿no?, ¿cuál es la condición del pueblo de Dios para el tiempo del fin? La condición del pueblo de Dios para el tiempo del fin es de un pueblo de Dios que viva en santidad, sin pecado, que viva en santidad, sin pecado, y que viva en obediencia a la ley de Dios por amor a Él y por amor al prójimo. Entonces va a llegar un momento y que viva en obediencia a la ley de Dios por amor a Él y por amor al prójimo. Entonces va a llegar un momento,
Bueno, reanudo el live donde estábamos hablando. Ya no sé bien dónde lo he dejado, pero bueno. Decía que la condición del pueblo de Dios tiene que ser la de vivir una vida sin pecado, ¿no? ¿Por qué es esto tan importante? Es tan importante porque cuando Cristo venga va a buscar una iglesia, y cuando digo una iglesia no me estoy refiriendo a ninguna denominación, no me estoy refiriendo a nada por el estilo, sino a un pueblo que refleje perfectamente el carácter de Cristo, ¿no? Decíamos al principio del todo de este directo que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlos, ¿no? Como suyos. Entonces, el pueblo de Dios está puesto aquí en la tierra con el objetivo de reflejar a Cristo en todo. Así como el pueblo de Dios antiguamente, cuando vagaba por el desierto, su objetivo era reflejar a Cristo, a reflejar a Dios, ¿no? Así como los fariseos, la misión que tenían ellos era reflejar a Cristo, pero ninguno de ellos lo hizo bien. Hubo individuos, ¿no?, concretos, pero así como organización nunca funcionó, ¿no? Siempre fueron personas aquí y personas allá, ¿no? En este tiempo del fin lo mismo. No va a haber una organización, una iglesia concreta que va a decir, no, mira, esta iglesia es la depositaria de la verdad y esta iglesia refleja a Cristo en su perfección. No. Va a haber un poquito de aquí, un poquito de allá, hombres de aquí, hombres de allá, que se unen como pueblo y todos ellos reflejan a Cristo, ¿no?, en sus vidas, y cuando reflejan a Cristo es que guardan la ley de Dios. Habrá personas que se irán al sepulcro, a las tumbas, y se habrán muerto pues con una comprensión errada de la ley de Dios, pero Dios en su misericordia va a tener eso, misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque aún no haber guardado la ley por completo, ¿no?, no haber guardado la ley en su perfección, ¿no?, en esos 10 mandamientos, habrá personas que sin haber conocido la verdad del sábado, que el sábado sigue vigente, muchas personas no han tenido esa oportunidad y se irán a la tumba, ¿no?, sin el conocimiento de que realmente la ley sigue vigente, ¿no? Pero Dios no los va a juzgar por eso. Dios no puede juzgar a las personas por algo que no han recibido, sino que va a juzgar a las personas conforme a la luz que hayan recibido. Por lo tanto, cuanta más luz una persona recibe, cuanta más recibe de esa verdad, más está llamada a reflejar esa verdad. Por ejemplo, Martín Lutero, él no guardó el sábado. En aquella época, recordemos que salían de una época de oscurantismo, y en esa época de oscurantismo las verdades de la Biblia pues se fueron descubriendo con el tiempo, ¿no? Pero no se descubrieron todas en un día, sino que fue a través de los años, ¿no?, y a través de reformadores y de movimientos de reforma que la verdad de Dios pues se fue revelando, ¿no? Y entonces hubo el movimiento bautista, ¿no?, que recuperó pues el bautismo original, ¿no?, el bautismo pues por inmersión. Luego más adelante pues hubo otros movimientos, ¿no?, que fueron recuperando otras verdades, ¿no?, que habían sido dilapidadas por un sistema religioso que se había hecho poseedor de la verdad, pero sin embargo no la tenía. Y sucede que también Dios levantó un pueblo antes de 1844, sobre 1821, levantó un pueblo que fue el movimiento milerita. Este movimiento milerita era un movimiento que se basaba y creía, estaba convencido que Cristo iba a venir en otoño de 1844, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar, hubo un chasco y demás, ¿no? Pero de ese movimiento salió lo que es la Iglesia Adventista, ¿no?, del séptimo día, la cual pues se levantó con unas verdades para ese tiempo, pero que desgraciadamente a partir sobre todo de 1915, pero sobre todo a partir de 1931, esas verdades que tenía pues fueron rechazadas, ¿no? Esas doctrinas se fueron cambiadas, principios que se establecieron en 1888 fueron rechazados en la misma fecha, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que vengo a decir es que Dios tiene siempre un pueblo, ¿no?,
y personas de diferentes movimientos, diferentes iglesias que se unen, ¿no?, a la verdad de la Biblia. Y la verdad bíblica es que Cristo vino y murió por nosotros, y murió también para perdón de nuestros pecados, pero también para capacitación para obtener victoria sobre todo pecado, ¿no? Entonces nosotros, la última generación que creemos que somos, esta última generación en esta tierra, en este mundo tan convulso, nosotros estamos llamados a eso, a reflejar a Cristo en todo, y a ser poseedores de la verdad, y no solamente una verdad teórica, sino también una verdad práctica, ¿no? Que seamos como Cristo, ¿no? Que reflejemos a Cristo en todo, ¿no? Y guardemos la ley en todo, no como meras obras de justicia propia, sino como principios establecidos en nuestro corazón. Entonces, cuando Cristo venga, va a venir a buscar a este pueblo, ¿no? Por eso la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quién son? ¿Quién identifica la Biblia como esos santos? No son santos que están en el cielo, ni santos que están muertos, ni nada por el estilo. Son personas que estén vivas en ese momento, que tendrán dos características. Bueno, tres si quieres, o si queréis. Dice, aquí está la paciencia, ¿no? Obviamente una de las características que tendrá este pueblo es que va a tener paciencia. Va a ser paciente, ¿no? Paciente con aquellos que no quieren recibir la palabra de Dios. Va a ser paciente con aquellos que los persigan. Va a ser paciente con aquellos que se burlen de ellos cuando estén en un mundo tan convulso predicando que Cristo viene, que la ley sigue vigente, que hay que guardar el sábado, que el sábado es el día que Dios estableció, y la gente quiera perseguirlos, matarlos por eso mismo, por testimonio, ¿no? Querer matarlos porque están reflejando a Cristo, ¿no? Y Satanás se aira, ¿no?, contra Cristo. Recordemos que en Génesis 3 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente de la mujer, la simiente suya, ¿no? Y de esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa muestra perfectamente este conflicto que habrá entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios, esos dos pueblos, ¿no? Ahora hay multitud de iglesias, de organizaciones, pero realmente en este tiempo del fin solamente habrá dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen la fe de Jesús, o aquellos que simplemente viven en este mundo creyendo que pueden hacer lo que quieran y que todo esto no trae consecuencias, ¿no?, en sus vidas y en las vidas de los demás, ¿no? Entonces, cuando Cristo venga, vendrá a buscar, ¿no?, a su pueblo, y este pueblo se va a caracterizar por guardar la ley de Dios y por tener la fe de Jesús, ¿no? Aparte de tener esa paciencia, va a guardar los mandamientos de Dios y va a tener la fe de Jesús, va a reflejar a Cristo, va a tener el testimonio de Jesucristo. Cristo se va a ver reflejado en sus vidas, ¿no? Y así como Satanás se airó contra Cristo y contra todos los seguidores de Cristo, y lo ha hecho siempre, y siempre se ha airado contra ellos, y siempre los ha perseguido, así eran con nosotros, ¿no? Por eso decíamos en el otro directo que hemos hecho en el camino de ida, de que el pueblo de Dios pasará por la tribulación, que seremos atribulados, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hemos tocado en el otro directo y ya está, no lo vamos a tocar aquí, ¿no? Entonces, la condición del pueblo de Dios va a ser esto: un pueblo que vive en obediencia a la ley de Dios, por amor a Dios y por amor al prójimo, y punto. Este es el todo, ¿no?, que decía Salomón, ¿no? Dice creo que es el último proverbio, ¿no? No sé si es el último proverbio o el último... Sí, creo que es el último proverbio. Dice, el fin de todo discurso es este. Dice, guarda los mandamientos de Dios, ¿no? Porque este es el fin, ¿no?, de todo discurso. Entonces, al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es reflejar a Cristo. Y reflejar a Cristo significa... reflejar a Cristo significa... tener amor a Dios y amor al prójimo, y este amor a Dios y amor al prójimo se refleja y se ve en la obediencia, ¿no?, a sus mandamientos. Así que bueno, doy por concluido este directo. No hemos tocado mucho en relación al tiempo del fin, la condición exacta, concreta y demás. Ya eso es para hacer otro directo, para no extenderme más y hablar realmente de esto, ¿no? Aún así, os recordamos que tanto en TikTok como en YouTube, como en nuestra página web en www.laverdadilustrada.com, ahí tenemos todos los temas que damos de 1 minuto,
los vamos subiendo a nuestra plataforma en nuestra web, ¿no? En La Verdad Ilustrada. Hay una pestaña que pone en 1 minuto y si dais ahí esa pestaña habrá un desplegable y veréis profecía, sábado y ley, segunda venida, estado de los muertos, salud, creo incluso, no sé si hay el de salud aún hecho. Pero están los vídeos organizados para que el tema que vosotros queráis aprender, conocer, saber qué opinamos también nosotros, vosotros podáis ir ahí y lo podéis ver, ¿de acuerdo? Así que en la web lo tenemos todo bien organizado, hay un buscador también por palabras, si buscáis un tema en concreto, está, por palabras escribís y os saldrá el tema, y a la vez también, pues, en TikTok hay un apartado también debajo del perfil, donde hay varias pestañas que pone Reels, pone Deidad, Profecía, Sábado y Ley, Estado de los Muertos, respondiendo donde hacemos respuestas a los usuarios, a nuestros seguidores y a otras personas que tienen aquí también perfiles de TikTok, y ya está. Así que toda la información la tenéis ahí. Si hay alguna cosa que queréis saber más concreta y quizás no la encontráis por ningún lado, nos escribís, ¿no? A laverdadilustrada@gmail.com o nos buscáis en Instagram, y ahí en Instagram nos escribís por interno y os damos en Instagram, y ahí en Instagram nos escribís por interno y os damos respuesta. Así que bueno, esperamos que os haya gustado este directo, que haya sido de beneficio para vosotros, para mí también, de bendición, y que haya pues tocado el corazón, ¿no? El Espíritu Santo haya tocado el corazón de muchos en este punto, ¿no? En el sentido de la ley de Dios y de su vigencia, ¿no? Que no queda abolida, y que la ley es lo que va y lo que señala realmente si nosotros estamos andando o no estamos andando por los caminos del Señor. Entonces, y la ley a la vez también, el quebrantar esta ley es lo que nos permite, ¿no? Que haya pecado, y el pecado es lo que nos permite, pues, allegarnos, ¿no? a nuestro abogado y confiar en que Cristo es nuestro abogado y que nos perdona el pecado que hemos cometido y que nos capacita para no volver a cometerlo. Es así, ¿eh? Es decir, no significa, el arrepentimiento genuino no es, bueno, peco porque he visto pornografía, ¿no? Pecado muy extendido, ¿no? Entre los jóvenes y no tan jóvenes. Veo pornografía. Ay, qué mal me siento, lo que he hecho está muy mal. Oro a Dios, perdón Dios por haber visto pornografía, y al día siguiente volver a caer en lo mismo. Y al día siguiente caer en lo mismo, perdón, y no es... El verdadero arrepentimiento no es me levanto, caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo y mi vida es esta. Me levanto y caigo, me levanto y caigo. No, es me levanto porque he caído, me arrepiento y no vuelvo a caer. Pero si volviera a caer, porque caigo en esa tentación, me levanto, me arrepiento y Dios me capacita para que no vuelva a caer. Y si yo me mantengo en unidad con Él, no vuelvo a caer. Y si yo siento la tentación en ese momento, porque no es caigo de golpe, sino que sientes la tentación y hay una batalla aquí en la mente, cuando hay esa batalla, uno lo que tiene que hacer es orar. En ese momento orar. Una vez sienta el primer impulso, la primera tentación, lo que tiene que hacer es orar. Dejar lo que está haciendo y orar. Ponerse de rodillas y orar, si puede ponerse de rodillas, ¿no? Y pedirle a Dios y darle las gracias por quitarle la tentación. Y va a ver que realmente esa tentación se le quita. Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia también dice que debemos de poner en obediencia todos nuestros pensamientos, ¿no? En obediencia a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Él nos capacita de eso. Y si Él nos capacita y Él dice que si mora en nosotros no vamos a caer en tentación, es Él quien debe hacerlo, no nosotros. Entonces, dejemos la batalla a Él, pidámosle a Dios que nos capacite y le demos las gracias porque Él nos quita de toda tentación. Entonces veremos que la tentación se quita y no la vamos a tener más. Dios nos va a poner otros pensamientos buenos que lo glorificarán a Él, no mancharán su nombre y por lo tanto saldremos adelante y victoriosos en esa tentación. Y siempre que seamos tentados en lo mismo o en otras cosas, oremos y pidámosle a Dios de que por favor no caigamos en
en esa tentación. Y si vemos que nuestra mente se va, arrodillémonos y pidámosle a Dios que nos rescate, ¿no? Y entonces Él nos rescatará. Recordemos, ya para terminar, yo siempre hago esta pregunta, muchas personas que dicen, no, hay tentaciones que no podemos resistir y caeremos siempre hasta que Cristo venga. Eso no es así. Yo siempre le pregunto a esa persona que me dice eso, le pregunto, ¿cuánto tiempo podía Pedro andar sobre las aguas? ¿Cuánto tiempo? ¿5 segundos? ¿10 segundos? ¿Medio minuto? ¿1 minuto? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿Cuánto tiempo podía estar Pedro andando encima del agua? Mi respuesta siempre es la misma. Tanto tiempo como él estuviera mirando a Cristo. Cuando él dejó de mirar a Cristo, que miró para atrás, que primero para jactarse, para decir, el tiempo como él estuviera mirando a Cristo. Cuando él dejó de mirar a Cristo, que miró para atrás, que primero para jactarse, para decir, hey, estoy andando, ¿no? Yo estoy andando, mirad lo que hago. Cuando eso pasó, ¿qué sucedió? Cuando eso pasó, realmente lo que pasó es que se hundió. Por lo tanto, Pedro, si hubiera estado mirando a Cristo, podía haber estado andando sobre el agua hasta que subiera a la barca y hubiera subido. No se hundió porque su naturaleza lo hundió, sino porque él desconfió de Cristo y confió en él mismo. Y al confiar en él mismo, perdió ese poder que viene de Dios y por lo tanto se hundió. Entonces nosotros lo mismo. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin pecar? Pues tanto tiempo pasemos mirando a Cristo. Y que cuando estamos orando, y que ahora por ejemplo que estamos en este directo, vuestros pensamientos, seguramente, al menos hablo en mi caso, ¿no? Vuestros pensamientos no son dañinos, no son concupiscentes, ¿no? Sino que es escuchar lo que yo digo, vosotros también meditáis en ello, etcétera, y por lo tanto estáis en este tiempo, no digo por mí, porque yo no tengo ningún mérito en esto, pero Cristo os cubre con su justicia y estáis guardados de caer en tentación. Pero cuando vosotros apartáis la vista, o cuando todos apartamos la vista de esto y la ponemos en las cosas del mundo, entonces que caemos en tentación. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos firmes en obediencia a Dios y en leer su palabra, en orar, en cantar, entonces, y en meditar en su palabra, porque no siempre podemos estar leyendo su palabra y cantando y orando, entonces al meditar en esto, pues Dios nos mantiene siempre a raya, ¿no? Con el pecado, siempre nos mantiene al margen del pecado. Entonces hay que confiar en esto y confiar que como pueblo de Dios estamos llamados a ser santos, porque como dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Así que bueno, espero que os haya gustado el directo, que haya sido de bendición y os recordamos que lo vamos a subir a YouTube para que lo podáis ver. ¿De acuerdo? Tenemos un directo anterior que hemos hecho en el camino de ida y ahora otro en el camino de vuelta. ¿De acuerdo? Así que bueno, un abrazo para todos y que Dios os bendiga y nos vamos viendo en los vídeos que vamos subiendo aquí de 1 minuto, de 2, de 3 minutos y en algún directo que vayamos haciendo de vez en cuando. Así que bueno, un abrazo a todos y bendiciones.